Si los cerdos pudieran votar, el hombre que trae el balde de comida sería elegido una y otra vez, sin importar cuántos de ellos hayan sacrificado antes. Y es que no existe mejor frase que describa mejor a este grupo de personas que siguen irracionalmente a un tipo con complejo de Dios y con un hambre más grande que la crisis económica de Bolivia, que solamente ve a sus seguidores ignorantes o irracionales como meras fichas descartables que solo las usa a su favor, sin importarle si esas fichas realmente tenían gente que le importa y una genuina esperanza en alguien tan retorcido como Evo Morales. Y es que en este video, donde analizaremos diferentes partes de toda una estructura que respalda a este individuo, empezando con sus simpatizantes, grupos de choque y autoridades. Y bueno, sin más dilación, empecemos con este análisis. Para definir a los simpatizantes de este hombre se puede alegar que el simple desconocimiento, porque la principal razón por la cual lo apoyan a este hombre es la ilusoria estabilidad que había en su mandato. Y sí, al igual que ustedes, me ha tocado escuchar cosas tan absurdas como que Evo Morales es el Mesías que hace milagros con la economía, que al igual que fue en 2006, podría ser posible pasar de una crisis económica a una de bonanza. Y es que este comentario carece de sentido, cuando esta misma gente que le preguntas que cómo fue posible, si se podría volver a repetir, simplemente no podrían responder estas preguntas por el desconocimiento del funcionamiento de la economía. Porque fue desde años posteriores a la crisis de entonces que Bolivia viviría uno de sus mayores auges económicos, gracias a las exportaciones de gas y petróleo, donde, de manera literal, estas exportaciones soportaban enteramente a Bolivia. Y es que incluso en la actualidad, en todos esos años donde tenían altos ingresos, no hubo un cambio sustancial en las oportunidades económicas de Bolivia. Internacionalmente, el porqué de este hecho es simplemente porque en todos esos años de ese apático presidente hubo inversiones ridículas e innecesarias. Como bien puedo citar el caso del Museo de Evo Morales con una inversión de más de 7 millones en solo construir un sitio para dar lugar al egocentrismo de este individuo. El punto con todo esto, que como habíamos dicho antes, con todos estos años de derroche y corrupción, le quitó a Bolivia la oportunidad de avanzar como país y nos daría la situación tan delicada que vivimos hoy en día, en la que nada más nos queda la opción de endeudarnos más internacionalmente. Así que en cuanto al económico, por supuesto que Evo Morales fue de lo peor que le pasó a Bolivia en los últimos años. Pero ahora, pasando al tema de qué opina esta misma gente sobre que su Mesías tenga una orden de aprehensión y una acusación de estupro. Es mentira, no hay víctima, no hay víctima, no hay justicia, no hay víctima, todo es mentira. Se ha determinado, si sale una orden de aprehensión o intentan detener, compañeros, a Evo Morales, inmediatamente se activa bloqueo nacional de carreteras en los 9 departamentos del país, compañeros, para resguardar la libertad de nuestro hermano Evo Morales. Tocan a Evo Morales, tocan a millones y millones de bolivianos y de organizaciones sociales que estamos dentro de esta organización tan grande como es el MAS-PCP. Y es que realmente no les importa y validan actos tan repulsivos. Y es que al igual que ustedes, no me cabe en la cabeza la doble cara de esta gente, que se atribuye cualidades como la honradez, la humildad. La cara que dicen que los representa sea un hombre totalmente contrario a todas esas cualidades. Pero ahora, pasemos a una variación más agresiva y sesgada que la anterior, como ser el caso de los grupos de choque o también llamados extremos fanáticos, que como primer hecho a mencionar es el que pasó a eso del 2019, con los conflictos posteriores al 21F, sí, aquella situación donde la mayoría del pueblo boliviano se levantaría contra un líder que apuntaba poco a poco a pasar un gobierno dictatorial, con el poco respeto a la democracia. Y es que en esta etapa de los grupos de choque, es decir, personas dispuestas al uso de violencia para quitar a los grupos de levantamientos en contra de su comandante, inevitablemente esto llevó a confrontaciones y lesiones graves. Pero pasando a otra situación, fue la del año pasado, cuando salió a la luz los depravados gustos del exmandatario con al menos 2 presuntas menores, que mantenieron relaciones con Evo Morales,
Digo presuntas basándome en el principio de inocencia hasta ser juzgado, pero si la primera respuesta de este individuo al saber que los cargos de los cuales se acusa fue esconderse al propio estilo de las ratas, a mí me parece que acepta las acusaciones tácitamente. Y es aquí donde estos grupos de choque, siendo bloqueadores, estaban dispuestos a perjudicar la libre locomoción en el país para la circulación de alimentos y actividades económicas, solo para que su gobernante quede impune ante la ley, donde incluso estos romantizaban que los jóvenes se lancen a proteger a los puntos de bloqueo, como si el acto de defender a este energúmeno fuera el mayor acto de patriotismo. Felizmente, este bloqueo fue retirado, pero ahora, incluyendo el bloqueo de este año, que lograron perjudicar al país de la misma manera que el anterior bloqueo. Pero con una diferencia de que tendría un devastador final. Primero, cabe mencionar la tapadera ante este bloqueo, que según varios que participaron en esta, no se trataba de Evo, sino que se trataba sobre el alza de los precios de la canasta familiar. Pero este pensamiento no puede estar más fuera de lugar, porque si se bloquea la circulación de transporte de alimentos, pues ¿qué se cree? Que los productos van a estar baratos. En absoluto, pues directamente se volverían más caros por el desabastecimiento de productos en los mercados que, en fin, son provocados por el mismo bloqueo. Por tanto, es como echarle más leña al fuego. Por tanto, esta razón no tiene mucho sentido, como les había dicho antes. Bueno, ahora veamos la otra supuesta razón del porqué del bloqueo, que se debía buscar una renuncia de Luis Arce Catacora para así mejorar la economía. Por favor, como si él fuera la única razón. O sea, sí es quien lo provocó, pero la crisis no desaparecería automáticamente si él se va, porque existe algo llamado sucesión de mandato, donde si se lograba esa renuncia, primero pasaba a la presidencia del vicepresidente, pero como obviamente ya sabemos, iba a ser un 2-por-1 con la renuncia más del vicepresidente. Entonces, si el vicepresidente renunciaba, pasaba al presidente del Senado y finalmente al de diputados. Pero veamos, ¿ustedes realmente creen que el Evo Compacto iba a solucionar la crisis económica? No traigo recetas ni soluciones a problemas de la crisis. Él mismo lo dijo. Aún así, después de que asumiera el mandato, podría convocar a elecciones 3 meses después, lo que era algo que no iba a pasar, y con lo que se tardaría en acomodar incluso el siguiente gobierno. Peor aún, seguiría la crisis. O sea, esta razón de que el bloqueo era una forma de buscar la renuncia de Luis Arce Catacora no tenía ni pies ni cabeza. Lo cierto de todo este bloqueo es de que era una muestra de fuerza de los afines de Evo Morales para presionar al Tribunal Supremo Electoral para habilitar a Evo Morales en las elecciones. Al final, este capricho llevó a conflictos entre los bloqueadores y la policía, con el fin de levantar los bloqueos. Sin embargo, esto dio un conflicto sin precedentes, con la muerte de efectivos policiales de forma sanguinaria e inhumana por parte de estos bloqueadores, porque estos policías no solo tenían una familia que los esperaba en casa, sino una amplia vida por delante, cosas que fueron arrebatadas por propiamente unos salvajes que ejercieron una violencia desproporcional, porque no hubo ni una sola pérdida del lado de los bloqueadores, pero sí de los policías. El porqué de esto es porque la policía no tenía instrucciones de matar a nadie, sino solo de levantar los bloqueos con equipamiento antidisturbios, equipamiento que para nada estaba dirigido a herir de muerte a ninguno de los bloqueadores. Pero estos bloqueadores sí tenían armas de fuego y explosivos, como lo serían rifles y dinamita, que no les temblaba para nada la mano en usar contra la policía. Realmente me pregunto qué tienen en la cabeza estos tipos para estar dispuestos a matar en nombre de un degenerado que solamente los ve como unos siervos y que felizmente compartía tambaquí mientras aquí corría sangre inocente. Ahora, este energúmeno se sigue escondiendo bajo estas personas que amenazan de muerte a quien se atreva a atrapar a su líder, al propio estilo del planeta de los simios, creando un fortín vigilado las 24 horas para resguardar al peor hombre de todo Bolivia. Y que si tienes la mala suerte de vivir por ahí,
y no simpatizas con este degenerado, pues simplemente estás obligado a resguardarlo, quieras o no. Pues yo soy del trópico de Cochabamba. 24 horas tienes que hacer vigilia en la Ucrania. O sea que es para proteger al compañero Evo, pues. Sacan listas. Tal fecha tienes que asistir. Ahora, si no asisten, 200 hasta 500, 600 bolivianos de multa nos obligan. Las multas se nos acumulan si no va. Si no vamos, nos acumulan. Ahora estamos amenazados en sindicatos de que nos van a pagar tarde o temprano. Si es que yo no pago, hasta mis hijos van a pagar. Digamos. Al final es un grupo tan radical que incluso adoctrina a niños que cuando deberían de estar más ocupados construyendo su infancia, se vuelven reflectores de cámaras para la muestra de una supuesta convicción y determinación. Nada más fuera de la realidad, con una opinión totalmente sesgada, que cuando realmente y personalmente no saben lo que exactamente defienden, se vuelve como en otros países. Tengo un juramento que Nicolás Maduro sabe. Voy a luchar por mi pueblo. Voy a luchar. Ahora, subiendo de nivel, como será el caso de las autoridades, con el puesto social más alto, como es el de la protección de los intereses de la población boliviana, se ven afectados por preferencias totalmente preferenciales y mostrando una total incompetencia para el manejo de su cargo. Nos hacen preguntarnos, ¿es este el nivel de nuestras autoridades? ¿Realmente estas personas me representan y defienden mis intereses? Y es que desde ya nos hace darnos cuenta de lo podrido que está nuestro sistema, con la mediocridad de preparación que tienen estos funcionarios públicos, que como bien nos menciona Platón, el manejo político debería de estar en manos de quienes cultivaron su mente con educación, totalmente contrastante con lo que estas autoridades, que al igual que su jefe, se aferran con dientes al poder, sin importar cuánto deban de sufrir los bolivianos y cuántas leyes deban de vulnerar a su conveniencia, donde solamente, por ejemplo, Héctor Arce es usado como pieza para sacar los trapitos al aire de Luis Arce Catacora, de todos los años de corrupción vividos en la gestión de Evo Morales. Luego, tenemos a los que defienden vivamente los ideales del socialismo. ¿Tú eres socialista, Reinaldo? Sí. ¿Qué Yo es creo... socialismo? Contame, ¿qué es socialismo? Bueno, yo entiendo socialismo, mi estimado, es ser sociable, ser pluralista, ser democrático. Somos de Ser buen tiempo... tipo. Y bien, para nuestra cereza del pastel es Ruth Nina, presidenta del partido político de Pambola. Y es que se volvió muy popular últimamente por ser un caso muy peculiar, sus ideales y su persona, porque inicialmente, después de los conflictos de 21F, no había cosa que no dijera que dejara mal parado a Evo Morales. Y es que sí, en ese entonces el pensamiento popular era de rechazo total a Evo Morales. Y se nota que se esforzaba en ello, para quedar bien y recibir aprobación, claro. Pero años más tarde su percepción sobre Evo Morales daría un giro increíble de 180 grados, queriendo llevar a Evo Morales a las elecciones, tomándolo como un mesías. Y es que este cambio de actitud tan abrupto, no existe mejor video que lo explique mejor que esto. Hasta que Evo Morales renuncie, hasta que se vaya este dictador asesino del pueblo boliviano. ¿Cómo vamos a negociar con un asesino? ¿Cualquiera de ustedes negociaría con un asesino? ¡Ninguno! Oye, bebé, oye, ¿qué? ¿Quieres ganar un dinero chingón, ¿Qué? ¿Quieres ganar un dinero chingón? Puedes ganar y comprar todos los bolsos que quieras. Te trataré bien. Líderes como el hermano Evo Morales Saima, candidato de Pambol, va a tener un resultado. Lo único que vamos a decir, que sin Pambol no va a haber elecciones. Sin Evo Morales no va a haber elecciones. Y es que realmente Ruth Nina nos demuestra que todos tienen un precio, incluso los ideales.
Penoso, lo sé, pero esta aceptación de alquilar su partido político y apoyar a este energúmeno le saldría muy caro, porque Ruth Nina, con la percepción de la realidad súper alterada, realmente creía que podía pisotear las reglas e inscribir como si nada a Evo Morales, siendo tan extremista con ese pensamiento que no tardaría mucho tiempo en meterse en problemas con un discurso de amenaza tan grave. Hemos decidido que el 17 de agosto preferimos dar nuestras vidas antes de permitir que vengan a obligarnos a elegir a sus candidatos de la derecha. Y ese día, hermanos, el Tribunal Electoral y el gobierno, en vez de contar votos, va a contar muertos. Eso es lo que va a pasar. El abogado de Ruth Nina plantearía que solo se trataba de libertad de expresión. Pero aquí nos surge una pregunta. ¿Es cierto que con la libertad de expresión podemos decir cualquier tontería sin consecuencias ni restricciones? Por supuesto que no, porque el derecho de libertad de expresión no es absoluto ni se sobrepone a otros derechos referentes a la dignidad y tranquilidad social. Y uno de los límites de este derecho es el de atentar contra el orden público y la seguridad social, como lo fue en su discurso, incitando a que un grupo social armar disturbios. Por tanto, es bien merecido lo que le pasó. Al final, terminaría tras las rejas, con una detención preventiva lo suficientemente larga para dejarnos tranquilos pasadas las elecciones. Con esto también serían las últimas esperanzas de este inepto de volver a postular a las elecciones. Ahora que terminamos de ver a los masistas en sus diferentes secciones y darnos cuenta de lo podrida que está esta gente, vale la pena hacer un análisis de todo este grupo social en su conjunto. Todas las acciones negativas y la unidad que tiene para realizarlas sugiere que son un grupo totalmente sometido a un hombre inescrupuloso que carece de conciencia y de respeto a las leyes para cumplir sus objetivos. Al final nos queda el grupo más salvaje de Bolivia, por la parte superior los que luchan por sus intereses con el poder que les puede dar Evo Morales, y por el otro lado de abajo los que lo siguen ciegamente a un desvergonzado que no duda en usarlos. Y es este mismo grupo quien cumple a cabalidad todas las exigencias de su soberbio líder. Y recuerden, el mejor presidente de la historia, Evo Morales. Segundo, Simón Bolívar. Tercero, Víctor Paz Estenssoro. Los antepasados somos antiimperialistas. Nuestros abuelos lucharon históricamente contra todos los imperios. Imperio inglés, imperio romano, contra todos los imperios. Ahora nos toca luchar contra el imperio norteamericano. ¿Acaso Tupac Katari, cuando cercaba con 30.000, 40.000, 50.000 La Paz, pedía viáticos? ¿Acaso pedía logística? ¿Acaso de carros? No se dan cuenta que quieren matar no solo a un líder, sino a un enviado de Dios, a un enviado de las alturas a defender a los pueblos más humildes. Como envió a Jesús a salvar de pecados, Evo es enviado a defender a los humildes, a los pobres. Las iglesias también deben darse cuenta que Evo no es solo atraído por la gente, no es llevado solo políticamente ni orgánicamente, sino es puesto por la bendición de Dios. Gracias a Dios por dejar nacer a Evo Morales en tierras bolivianas, a su enviado. Que si tenemos que incendiar este tribunal electoral, lo vamos a hacer. Si tenemos que meterlos fuego a estos policías serviles, a ver si con lo que vamos a realizar, sus armas les van a durar. A ver si con lo que vamos a realizar, sus escudos le van a proteger a estos policías. No van a poder detener a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Nosotros vamos a respaldar un respaldo contundente. Si se da vida, vamos a dar vida por nuestro hermano Evo Morales. ¡Nos están gasificando!